Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar una clase más de consolidación de los estados contables. Hoy viernes 6 de noviembre y vamos a iniciar la unidad 3. La unidad 3 se refiere a la SNIC número 28. La SNIC número 28 dice las normas internacionales de contabilidad, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Espero que ingresen. Bueno, vamos a iniciar, chicos. Creo que entre 2 minutos más temprano. ¿Quién está en sala de espera? Si ya iniciamos. Bueno, adelante Morelia, la que está en línea. ¿Está ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan, Morelia? ¿Aló? Hola, profe, sí, te Bueno, escucho. vamos a esperar a 2 compañeros más e iniciamos. No sé si estuvo tan rápido el internet que ingresamos 2 minutos más temprano, pero igual, en breve comenzamos. Bueno, comenzamos. Van a ir viendo la grabación entonces los demás compañeros. Hoy vamos a iniciar la unidad 3. ¿En qué se basa la unidad 3? Se basa en la NIC número 28 que dice inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y vamos a comenzar por las definiciones que nos da esta NIC. Yo siempre les repito que hasta cierto número fueron NIC. Y después ya son las NIF, que ya las había explicado en algún momento. ¿Cuál es el objetivo de esta norma número 28? Dice, el objeto de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requerimientos para la aplicación del método de la participación al contabilizar las inversiones en asociadas y negocios en conjunto. Bueno, ustedes saben bien que los negocios en conjuntos se clasificaban en 3 grandes partes, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Las operaciones en conjunto, por un lado, que tenía una metodología de administrar y obviamente de contabilizar.
Los activos controlados en forma conjunta, que es la segunda clasificación, que también tiene otra metodología, ¿verdad? Y al decir activos, recordemos que era el ejemplo de mantener en forma conjunta rodados, terrenos, edificios, etc. Y la última clasificación, hablaba de entidades ya controladas en forma conjunta, ahora mucho más amplio, obviamente, que la segunda. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere tratar esta norma? Es decir, ¿qué sucede cuando existen cuando existen inversiones conjuntas en los negocios conjuntos? Valga la redundancia. ¿Cómo vamos a registrar esas inversiones? ¿Cómo la vamos a administrar esas inversiones? Entonces, esta metodología, esta NIC nos da la metodología, nos da las pautas de cómo hacerla, ¿sí? Y obviamente es un mecanismo a seguir, porque Paraguay también forma parte y reconoce estas normas internacionales. Entonces, vamos a entrar en lo que es la parte teórica y la próxima clase vamos a ver lo que es la parte práctica. Siempre en una tabla Excel les voy a ir mostrando. El alcance de esta norma. Se aplicará, esta norma obviamente se aplicará a todas las entidades que sean inversores con control conjunto. Creo que les quiero decir a todas las empresas que tienen o tengan control conjunto en una participada o tengan influencia significativa sobre esto. Atiendan por aquí, hay términos muy técnicos, muy contables, y siempre yo me voy a tener que detener porque ustedes vienen de la escuela administrativa y apuntan para ingeniería comercial. Cuando uno habla de influencia significativa, ¿qué significa? Si nos vamos al castellano, vamos a tener un concepto, tal vez una definición, ¿sí? Pero en contabilidad, y estas normas te dan las pautas de lo que es la influencia significativa. Y vamos a ver que aquí está hablando cuando tenga el control del 20% o más, dice esta norma, ya va a tener, ya se considerará influencia significativa. Si nos vamos a las normativas nacionales, y ustedes van para ser más específico, para la abogacía del tesoro, en los registros de beneficiarios finales, si bien es un poco otra rama, ¿verdad? El último eslabón que se beneficia de una empresa jurídica habla como influencia significativa a partir del 10% del total de las acciones de la empresa, ¿sí? Y esta norma nos habla de 20, pero ojo que esta se está refiriendo a negocios en conjunto, ¿sí? Y vamos a entrar un poco en las definiciones, chicos, para que podamos tener el concepto legal. Esto nos dicen las normas, ¿sí? Esto nos dicen las normas. Ya tienen. Pueden ver, no es muy chiquitito. O si no nos vamos a la tabla Word, ya va a ser más entendible. A ver, un ratito. Está. Ahí ven, chicos. ¿Aló? Zulma, ¿ven ahí? ¿Pueden Sí, ver, profe. chicos? Bueno. Ubíquense acá en las definiciones. Manténganse concentrados porque el tiempo vuela. Dentro de estas definiciones ya hemos visto, igual las vamos a repetir. ¿Por qué? Porque cada norma repite el concepto para que ustedes vayan entendiendo en qué se refiere. Fíjense que influencia significativa hablan las normas de un 20%, pero influencia significativa en beneficiarios finales, las normas locales te hablan de un 10%. Las definiciones son iguales, ¿sí? Ahora los porcentajes son diferentes. Un acuerdo conjunto. Atiendan que siempre los negocios en conjuntos tienen que tener un acuerdo contractual. ¿Qué se entiende por acuerdo en conjunto? Y dice, las normas te dicen, es un acuerdo mediante el cual dos o más partícipes, dos o más empresas, dos o más partes mantienen el control conjunto, ¿sí? Una asociada es una entidad, vamos ya a qué significa la asociada. Es una entidad
sobre la que el inversor tiene influencia significativa. Aquí ingresamos recién, influencia significativa es qué porcentaje del control tenés sobre una entidad. Y me vuelvo a repetir, las normas locales te hablan del 10%, pero no te hablan en forma conjunta. Y las NIC número 28 que hablan de inversiones en conjunto, en negocios en conjunto, una influencia significativa te habla del 20%. Entiendan que eso, chicos. Control conjunto es el reparto del control contractual decidido en un acuerdo, que existen solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partícipes o de las partes que comparten el control. Vuelvan que a leer, chicos, por eso les envié ya a la tarde este documento. Sé que es un poco cansino, sé que es un poco aburrido leerla así, pero necesito que mastiquen el concepto para irnos a entender la NIC número 28. Esto ya es algo que ustedes conocen, los estados financieros consolidados son estados financieros de un grupo en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivos de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se ubican en aquella tabla Excel, en donde en las diferentes pestañas yo tenía los balances general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, demostré en forma individual, pero era comparativo de 2 años, ¿sí? Asimismo se presentan también en forma comparativa de 2 años, también si quieren, pero con las empresas partícipes, con las empresas que conforman el negocio en conjunto. Una influencia significativa, ¿qué dice? Atiendan que, chicos, es el poder de intervenir en las decisiones de la política financiera y de la operación de la participada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto de esta. Pero que tiene el poder de intervenir en las decisiones. Vamos a ver. Entonces, eso va a ser la influencia significativa. El método de participación es un método de contabilización, según el cual, y esto quiero que atiendan porque a esto se refiere las NIC, según el cual la inversión se registra mediante al costo y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición en la parte del inversor de los activos netos de la participación. Hay más espacio, hay técnicos muy contables. El resultado del periodo del inversor, adelante. El resultado del periodo del inversor incluye su participación en el resultado del periodo de la participada. ¿Qué es lo que les quiere decir? El resultado medio cansino. Lo que les quiere decir es que el resultado de una empresa asociada, de la empresa A, del periodo del inversor, incluye su participación en el resultado de lo que hablamos, de lo que recién dijimos, de los estados financieros consolidados en conjunto. Vamos para acuerdo. El otro resultado integral del inversor incluye su participación en el otro resultado integral de la participación. Acá una empresa no solamente puede tener negocios en conjunto con una, sino con otras, ¿sí? Y de las siguientes clasificaciones, acuérdense que existen negocios en conjunto solamente las operaciones, negocios en conjunto solamente activos compartidos conjuntamente y el tercero es las entidades controladas conjuntamente, ¿verdad? Bueno, seguimos. Negocio en conjunto, ustedes ya saben qué es. Un partícipe, ya saben que vamos a repetir. Un negocio en conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen el derecho a los activos netos de ese acuerdo. Atiendan que no podés irte más allá de tu acuerdo. Si vos tenés el 30% de participación o 30% de activo conjunto, es hasta ahí tu derecho, ¿sí? Un partícipe en un negocio conjunto es una parte de un negocio conjunto que tiene el control conjunto de él. Fíjense que acá la palabra conjunto utilizamos 3 veces, pero así lo dicen las mismas. Vamos para acá. Bueno, acá habla de las NIC número 27 y vamos a leer un poco lo que les acababa de conceptuar. A ver, lo que les acababa de conceptuar, ¿dónde estaban? Influencia significativa. Y acá vamos a desarrollar lo que es una influencia significativa.
Bueno, atiendan bien, chicos. Vamos a ir un poco más despacio, como que nos tomen 2 clases estas y vamos a tratar de entenderla. La influencia significativa se presupone que la entidad, que la empresa, la organización, fíjense que hay, chicos, ¿sí? Ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiarias, ¿sí? No puede tener en forma directa o puede tener a través de, ¿qué son subsidiarias? Realmente no es técnicamente las palabras sucursales, pero más que sucursales son subsidiarias, es parte de esa empresa. Y te dice el 20% o más del poder de voto de la participación. Es decir, la influencia significativa según esta norma va a ser a partir del 20% del poder de voto en la participación. Yo les voy a ubicar un poco. Ustedes saben que, y les vuelvo a repetir, la máxima autoridad en una empresa jurídica, ¿quién es? Singular. La asamblea, atiendan esto para su tesis, la asamblea ordinaria de socios. ¿Sí? Esa es la máxima autoridad. Después vienen lo que sean gerencia, departamentos o jefaturas. Pero en una SRL, en una SAECA, la máxima autoridad es la asamblea ordinaria de socios. Tenemos que saberlo eso, ¿sí? Y Profe, una pregunta. sí, Para para la EIRL sería el propietario de la empresa, ¿verdad? ¿y quién más puede estar O ahí? el A ver, dueño. está muy buena tu pregunta, me encanta. ¿Qué significa IR? A ver, EIRL, IRL, ¿qué significa? Empresa individual de responsabilidad limitada. responsabilidad limitada. Y te habla de un solo socio. ¿Y quién va a ser la cabeza? Él. ¿Estamos de acuerdo? No hay otro. Ahí, de ahí vas a partir tu organigrama. Pero ¿qué es lo que se quiere? Entonces va a decir, profesor, ¿y por qué no hay asamblea? ¿Por qué no hay? Porque en esa empresa es de un solo dueño que en vez de ser física pasa a ser jurídica. ¿Entienden, va, chicos? Entonces, ¿qué es lo que está protegiendo? Sus bienes patrimoniales. Entonces, la responsabilidad de esa empresa individual es hasta el límite del capital. Porque atiendan, chicos, es muy linda la pregunta de la compañera. Lastimosamente a ustedes no les dan la ocasión de hacer una empresa física. Pero si la empresa física se dedica a estaciones de servicio, o tiene una transportadora, o tiene algo esto de explosivo como que reparte en gas, ustedes saben que hay muchas probabilidades ahí de que existan accidentes. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios quiera que no, pero si ocurre y no da tu capital, muchas veces van en contra de tus bienes. ¿Estamos para acuerdo? Entonces, con lo que dijo la compañera, la EIR era la entidad como la empresa individual de responsabilidad limitada. EIR, esa es la que se quiere es proteger los bienes que no formen parte de la empresa. Es decir, esta empresa, su responsabilidad es hasta el monto del capital declarado. Y muchas veces me dicen a mí, profesor, ¿y dónde se sabe el capital declarado de esa empresa? Les traslado esa pregunta no son estatutos sociales, sino en el, en el contrato, o sea, en el estatuto que te vuelve jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Y también ante la SEP están esos capitales. Primero esto pasa por una escribanía. Y si ustedes la pueden presentar como trabajo de tesis, una empresa individual de responsabilidad limitada. Y háganlo, chicos, hay muchísimas cosas que ahí pueden aprender. Entonces, yo no sé quién es la que me preguntó, en ese caso, en el organigrama es el dueño. Pero atiendan que el dueño la puede hacer y dice, bueno, yo no quiero dedicarme a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y nombra a un gerente. No hay problema, pero ese gerente pasa a ser otra vez dependiente de ese dueño. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces no pueden decir ustedes, bueno, está tácitamente el dueño ahí, no, siempre la cabeza. Porque muchos trabajos que nosotros hemos visto comenzaban con su organigrama y esto muchas veces porque no saben, ¿verdad? Comenzaban con la gerencia general y de ahí se van partiendo las diferentes ramificaciones. Pero esto le vuelvo a repetir y anoten si tienen
lápiz a su lado. Esto lo dice el Código Civil paraguayo. El Código Civil es lo que regula todas estas normativas de empresas jurídicas. Y el Código Civil te dice, será la máxima autoridad la Asamblea Ordinaria de Socios. Entonces, de ahí que se parte que en el organigrama es la cabeza. Bueno, entremos sin ningún problema. Pueden atajar y preguntar porque esta es medio complicadita, medio aburrida. Así nos vamos a entendiendo. Bueno, si no entienden acá, me atajan también, chicos. Seguimos. Entonces acá 20% es de influencia significativa. ¿Qué quiere decir influencia significativa? Que tenga poder de decisión dentro de una entidad y cuya participación sea del 20 o mayor. ¿Estamos de acuerdo? La existencia de influencia significativa por una entidad se pone en evidencia. O sea, se muestra, es evidente habitualmente a través de la siguiente. A, representación en el Consejo de Administración y órgano equivalente de dirección de la entidad participada. Acá puede ser, chicos, que si bien la asamblea de socios se realiza, de repente le puede dar un amplio poder al gerente de decisión. Y si ese gerente tiene un amplio poder de decisión, entonces también las normativas le toman como que tiene una influencia significativa dentro de la empresa. Vamos para acuerdo. Y si tiene un poder de decisión, también ya le incluyen como beneficiario de esa empresa. Ojo, atiendan que esa parte. B, participación en los procesos de fijación de políticas. Si tiene esa persona la participación en el proceso de fijación de políticas, es una influencia significativa. Entre los que se incluyen las participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. Ojo. Normalmente los dividendos que son, chicos, los dividendos son ya las utilidades líquidas de la empresa que están para ser entregadas a los socios, para ser distribuidas. Ustedes saben bien que una vez que ustedes paguen el impuesto a la renta, tienen la utilidad neta. Y ahí tienen que pagar un cierto porcentaje que se llama distribución de utilidades y esas ya van a los socios. ¿Estamos de acuerdo? Y la asamblea, le vuelvo a repetir, acá no decide el gerente la distribución. La distribución decide la asamblea ordinaria de socios. Y te dice el Código Civil también que es obligatorio y uno de los ítems a tratar te dice distribución de utilidad. Aunque vos no vayas a distribuir, tenés que poner como ítems, y esto es publicado en los periódicos de mayor circulación, te dice que tenés que tener un tratamiento. O capitalizás o distribuís o queda pendiente dentro de la empresa. Pero eso tiene que estar plasmado, en el acta de asamblea. C, transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada. Voy a agilizar un poco más. Intercambio personal o directivo. Si hay, también es una influencia significativa. Y por último, suministro de información técnica esencial. Bueno, esto van a ir leyendo. Vamos a qué es un método de participación. Un método de participación te dice, bueno, acá estas normas te dicen, podés hacerlo de esta manera. Según el método de participación aquí, chicos, síganme por favor concentración porque hasta a mí me cansa. En el reconocimiento inicial de la inversión en una asociada o negocio en conjunto, se registrará al costo. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Si estamos haciendo una inversión en forma conjunta, se tiene en cuenta esa inversión al costo. ¿Cómo se saben los costos? Con los documentos, respaldatorios. Y el importe en los libros se incrementará o disminuirá para reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada. ¿Qué es lo que les quiere decir? Acá hay, uno le llaman valor libros y otros le llaman, y esto saben los contadores, pero yo necesito que ustedes sepan también, y otros le llaman valor razonable. Yo ya le mostré en una oportunidad, me voy a ir a una tabla Excel. O desde acá nomás le vuelvo, perdón. Espera. A ver si tengo una tabla. Ahí vuelven a verla, ahí vuelven a ver. ¿Vuelven a ver, chicos? ¿Aló? Chicos, ¿están viendo la pantalla? Bueno, me iba a ir a una tabla Excel. Y Sí, profe, se ve. Bueno, les quiero dar a entender qué significa el valor libros y qué significa el valor razonable.
Yo siempre, y creo que les dije a ustedes, si compramos un Sí, auto, profe. bueno, gracias, si compramos un auto del año, denme la marca que quieran, y un BMW, un Mercedes, fácilmente llegan a los $180.000. Vamos a convertir en guaraní. ¿A cuánto está el dólar? Manéjenme, qué futuro ingeniero comercial. ¿A cuánto está el dólar? Si me dice un poco más de 7.000, acertada. Vamos a tomarle 7.000. 700 millones es $100.000. ¿Sí? Entonces estamos hablando más de 1.200 millones de guaraníes. En teoría, ese vehículo en 5 años tiene que tener un valor cero. Si hacemos lo que dicen las normativas locales sobre la depreciación de ese rodado. En 5 años te dicen 5 años de uso, valor cero. Pero yo les dije a ustedes, ustedes tienen que ver. Entonces, si nos vamos al futuro o nos detenemos en el presente y preguntemos, un vehículo 2015 de la marca que les dije, ¿qué valor tiene? Si yo le dije $180.000 nuevos, fácilmente va a alcanzar, si se usó en forma normal, te va a salir más de $100.000. Es decir, el valor razonable de ese vehículo puede costar 700 millones de guaraníes y valor los libros cero. Por eso tenemos que saber distinguir, ¿sí? Saber distinguir el valor libro y el valor razonable. Especialmente si vamos a hacer un negocio conjunto. Y vos le mostrás tu activo, te dice, tengo 10 camiones refrigerados, cuyo valor están a 50 millones, pero el valor de mercado es 300 millones. Y eso da la depreciación nomás. Entonces debe utilizar lo que dice acá, el valor razonable. Bueno, seguimos. La parte del inversor en el resultado del periodo de la participada, aquí chicos, se reconocerá en el resultado del periodo del inversor. Esto yo ya he visto, ya les he dicho ya en la primera parte. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe de los libros de la inversión. Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por los cambios en la participación proporcional del inversor de la participación. Acá lo que quiere decir, si existe esa famosa distribución de utilidades, bueno, también eso se debe reflejar. Seguimos en método de participación. Aquí, el reconocimiento de los ingresos por las distribuciones recibidas podría no ser una medida adecuada de las ganancias obtenidas por un inversor o por la inversión asociada o negocio en conjunto. ¿Qué es lo que le quiere decir acá? Una empresa puede retirar la distribución de ese negocio en conjunto, pero necesariamente, chicos, debe registrarla en su contabilidad. ¿Sí? Necesariamente tiene que estar en la contabilidad esa distribución obtenida por un inversor en las inversiones en la asociación o los negocios en conjunto, ya que las distribuciones recibidas pueden tener poca relación con el rendimiento de esto, puesto que el inversor ejerce un control en conjunto o una influencia significativa sobre la participada. Tiene una participación en los rendimientos del asociado o negocio en conjunto y por lo tanto el producto financiero de la inversión. Vamos a ir viendo más, ¿sí? La aplicación del método de participación. Bueno, entonces, yo me quiero situar para cuando ustedes lean otra vez. Hemos visto todas las definiciones de esta NIF 28. Vamos para acá. Después hemos visto que es la influencia significativa. Y le vuelvo a repetir que la influencia significativa es el poder de decisión que tiene un inversor sobre esa entidad dentro del negocio en conjunto. Y te hablaba, si buscamos por acá, que tiene que tener, acá te dice mismo la norma, un 20%. Las normas locales te hablan de un 10%. El método de participación de las inversiones en los negocios en conjunto también tienen sus puntos. Nosotros hemos leído los dos, pero yo necesito que ustedes vayan leyendo o nos vamos agarrando al azar una más, ya que hay tiempo. Las NIC, bueno, acá te hablan de las entidades, acá en el 14A, una entidad aplicará las TIC 9, bueno, acá tenemos que ver para que ustedes atiendan a otros instrumentos financieros en una sociedad o negocio en conjunto a los que no se aplican el método de participación. Bueno, también hay excepciones de negocios en el cual no se van a aplicar, ¿verdad? Tenemos que irnos a las NIC número 9. Yo no les traje, ¿verdad? Porque no está dentro de la malla curricular, pero tienen que ver
porque esta NIC sí está en forma completa dentro de la malla. Entonces tenemos que aprender. No les pido acá, porque hay muy corto tiempo para que veamos eso. Bueno, vamos a entrar en la aplicación del método de participación. Y acá te habla de secciones de la aplicación del método de participación. Vamos a leer un poquitito para que entendamos. Una entidad, una empresa, una organización con control conjunto o influencia significativa sobre una participada se contabilizará como su inversión en una asociada o negocio en conjunto utilizando el método de participación, excepto cuando esa inversión cumpla los requisitos de excepción del acuerdo de los párrafos 17 al 19, que vamos a ver ahora cuáles son las excepciones. Y te dice el título, excepciones de la aplicación del método de participación. Bueno, quiere decir que acá, existiendo un negocio en conjunto, y ahí me más espacio para que me puedan entender, existen también excepciones por el cual no se aplicará el método de participación. ¿Y cuáles son esas excepciones? Cuiden que les puedo quitar en el examen. 17, ubíquense acá, 17 al 19 vamos a leer. Una entidad no necesitará aplicar el método de participación a su inversión en una asociada o negocio en conjunto si la entidad es una controladora de que esté exenta de la elaboración de los estados financieros consolidados, por la excepción del alcance del párrafo 4A de las NIF 10. Ahí me tengo que ir de las NIF. Y se aplicará a todos los elementos siguientes. No tenemos las NIF 10 ni las 9, no hemos leído. Vamos a tratar de entender. La entidad es una subsidiaria totalmente participada o parcialmente participada por otra entidad. Eso hemos visto, ¿sí? Y otros propietarios, incluyendo los que no tienen derecho a voto, han sido informados de que la entidad no aplicará el método de participación o no han manifestado objeciones a ellos. Bueno, ustedes me dirán, che, profesor, ¿y cuál es un ejemplo de cuyos socios no tengan derecho al voto? Y tenemos que recurrir a la unidad 1 y tal vez en la primera clase donde habían sociedades en comandita simple y estaban las sociedades en comandita por acciones, en donde se distinguen bien el socio comanditario y el socio partícipe. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, a esos casos se aplica también. Los instrumentos de deuda o de patrimonio de la entidad no se negocian en un mercado público. ¿Cuáles son los mercados públicos? Las bolsas de valores nacionales o extranjeros, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales o regionales. Esa es una de las excepciones. C. La entidad no registró ni está en proceso de registrar sus estados financieros en una comisión de valores o una organización. Adelante. ¿Qué te pasó, Morelia? Una organización reguladora con el fin de emitir algún tipo de instrumento en el mercado público. Yo necesito que sepan, si a ustedes se les pregunta, y esto hemos dado en la primera clase, ¿una SRL puede participar en la bolsa de valores? Les hago esta consulta, chicos, a ver quién me responde. Chicos, ¿una SRL puede participar en la bolsa de valores? Esto es una pregunta ahí de su tesis. A ver, Morelia, ¿quién está más? ¿Aló? Anímense, chicos. ¿Sí o no? Ay, qué escasa participación. Cuidado, no. Una SRL no puede participar en las bolsas de valores. Necesariamente tiene que ser SA, obligatoriamente, o SAECA, Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto. Una SRL no puede participar. Y acuérdense las excepciones de las SRL. Tampoco pueden ser bancos, financieras, casas de seguros. No recuerdo el quinto. Bien, eso porque se les puede preguntar cuáles son las ventajas y desventajas de la SA con respecto a las SRL y tienen que saber responder. Estas son las limitaciones de las SRL, es decir, pasan a ser ventajas de una SA. Bueno, vamos. La controladora final o alguno de los controladores intermediarios elabora los estados financieros que se encuentran disponibles para uso público y cumplen con las NIF. Miren que yo les hablo de NIC y acá te hablan de NIF. Las NIC ya las NIC ya no salen. Si ahora sale uno nuevo, se llama ya NIF, que son normas internacionales de información financiera. La otra es normas internacionales de contabilidad, ¿sí?
las cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con los cambios de resultados de acuerdo con las NIF. Bueno, yo le hice esa diferencia. Háganme que la diferencia es valor libros y valor razonable. Valor libros y valor razonable. Valor razonable es el valor del mercado. 18, hasta el 19 vamos a leer. Cuando la inversión en una sociedad o negocio en conjunto se mantiene directa o indirectamente en una entidad que es una organización de capital de riesgo o un fondo de inversión colectiva. Acá hay muchos términos. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Qué es un fideicomiso? De inversión u otra entidad análoga, incluyendo los fondos de seguros ligados a las inversiones. La entidad puede optar por medir esta inversión a valor razonable con cambio de resultado en la deuda. Ahí le voy a leer mucho. ¿Saben qué quiere decir esto, chicos? Porque muchas veces hablan de estos negocios. Y ustedes saben, y esto lo hay en Paraguay también, estos fondos de fideicomiso, ¿verdad? En donde vos das, se llama portafolio de negocio también, donde vos das tu capital y otras personas te hacen el negocio. Miren que hay también estas empresas que cuadran acá, cuadran dentro de estas, las empresas de seguridad, no de seguridad, el que te da el seguro el que te da la jubilación privada, eso lo hay. Atiendan que no solamente el IPS da la jubilación, sino hay empresas privadas donde vos vas aportando, especialmente para los profesionales. Ustedes si de repente no están con la seguridad no tienen el seguro jubilatorio, pueden aportarlo también en esas cajas y les sirven para el futuro. ¿Sí? Cuando vamos a ir leyendo, pues tenemos menos de 6 minutos. Clasificación como mantiene. Bueno, vamos a ver lo que es. A ver. Procedimientos del método de participación. Sí, para que tengamos. Yo necesito, chicos, que ustedes lean 1 o 2 veces y si es posible, bajen, ya está, esto en el campus, bajen dentro de la computadora y traten de buscar sus sinónimos. ¿Cómo buscan sinónimos? Pintando, clic derecho, este portal en PDF no les da, ¿verdad? Pero yo les puse en Word también, entonces ahí pueden buscarlo para que ustedes puedan entender. Perfecto. Procedimientos para el método de participación. Muchos procedimientos que son apropiados para la aplicación del método de la participación son similares a los procedimientos de consolidación descritos en las NIF 10. Vamos leyendo todo. Además, los conceptos que subyacen en los procedimientos usados en la contabilización de la adquisición de una subsidiaria también se adoptan en la contabilización de la adquisición de una inversión en una asociada o negocio en conjunto. Tenemos que leer 2 veces para que podamos entender. ¿Sí? Bueno, vamos al 27. La participación de un grupo, la participación de una empresa, la participación de un conglomerado en una asociada o negocio en conjunto será la suma de las participaciones mantenidas en esa asociada o negocio en conjunto por la controladora o subsidiarias. Acá lo que quiere, chicos, que ustedes entiendan son estos, cómo existen, cómo se administra un negocio en conjunto. Y lastimosamente no llegan ustedes para demostrarlo, está en la tesis. Sí tienen como una materia profesional y ya en el 5º año, ¿verdad? Pero no hay un trabajo práctico para que se pueda demostrar. Yo con los 10 años de docencia, pero nunca he visto una tesis con negocios en conjunto, o una tesis de un conglomerado, donde demuestre qué negocio está teniendo conjuntamente con otras empresas. Sí. Se ignorará para este propósito las participaciones procedentes de otras asociadas o negocios en conjunto del grupo. Cuando una asociada o negocio conjunto tenga subsidiarias asociadas o negocio en conjunto, el resultado del periodo, otro resultado integral y los activos netos tenidos en cuenta para aplicar el método de la participación serán reconocidos en los estados financieros. Aquí muy técnico, ¿verdad? Lo que les quiere decir es cómo vos te vas, en el estado financiero, cómo vos te vas demostrando las participaciones de tu empresa con las demás. ¿Qué haces si tienen
3 empresas asociadas. Tenés que extender ese tu estado financiero. Y a ustedes que le corresponde la buena lectura como ingenieros comerciales, ustedes tienen que saber qué tan solvente es, tienen que ver todos los negocios en conjunto que tiene esa empresa. No se pueden ir por demostrar que el activo es muy superior a su pasivo. Es decir, que todo lo que posee la empresa es superior a sus obligaciones, ¿no? Tienen que saber también los riesgos asociados en otras empresas, ¿sí? Y hasta dónde también. Eso es muy importante que ustedes antes de sacar vayan leyendo un poco lo que repetimos bastante, que dicen los estatutos en conjunto, ¿sí? El contrato, la parte contractual que se firma para los negocios en conjunto. Bueno, vamos a ir saltando porque tenemos 3 minutos. Las ganancias o pérdidas procedentes de las aportaciones de activos no monetarios. ¿Cuáles son los activos no monetarios, verdad? Que no constituyen un negocio tal como la define, que viene a las NIF 3. Por eso es lo que siempre complica y le dije en el mensaje. A un asociado o negocio en conjunto a cambio de una participación en el patrimonio de este asociado o negocio en conjunto se contabilizará de acuerdo al párrafo 28. Tenemos que ir otra vez de acuerdo a este párrafo, ¿verdad? Nosotros vamos a perder mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo necesito que ustedes sepan cómo darle una lectura a ese balance consolidado. No siendo ustedes contadores, esta es la norma que te va a decir. Si lees 2 o 3 veces van a entender y ahí recién vas a poder darle una buena lectura que vamos a ver en forma práctica en la clase siguiente. Ahí van a entender más, porque acá hablamos inversiones en conjunto, negocio en conjunto, método de participación y estamos mezclando mucho. ¿Me entienden, va, chicos? Y agilizando para terminar esto. Por el próximo ya entramos directamente a algo práctico. Pérdida por deterioro del valor. Bueno, aquí vamos a estado financiero separado, fecha de vigencia de la transición. Esto ya habla de las normas. Bueno, vamos a repetir un poquitito y vamos a darle una conclusión en estos 2 minutos y medio que nos queda. La NIC número 28 habla de inversiones en asociadas y negocios en conjunto. Nosotros ya hemos visto bastante lo que son los negocios en conjunto. Esta norma, ¿qué es lo que te quiere decir? Cuando las inversiones se toman no dentro de esa empresa que está controlando la otra empresa, sino en forma conjunta. Y ustedes me van a decir, ¿cuál sería eso? Bueno, acá ya no tiene que haber un proyecto, sino que ya tiene que haber una operación en conjunta entre una empresa y la subsidiaria, para que ellos decidan en forma conjunta volver a comprar un activo, volver a comprar un edificio, volver a comprar un camión. Y me van a decir, y eso no corresponde, profesor, a activos controlados en forma conjunta. No, porque eso ya nació otra vez del negocio en conjunto. ¿Entienden? Eso ya le corresponde íntegramente a los dos, según las participaciones, según los porcentajes de que han firmado en el contrato. Y no podemos hablar de 2 empresas, pueden haber 5 o 6 empresas y son dueñas de ese activo. Entonces, ¿cómo ustedes le pueden dar esa correcta lectura? ¿Cómo ustedes le pueden dar esa correcta interpretación? Es leyendo esta NIC número 28, ¿verdad? Y hemos visto después todas las definiciones, que ustedes ya saben que es un acuerdo en conjunto, como tenían las otras NIC, ¿verdad? Que es una asociada, que es un control conjunto, que son los estados financieros consolidados, ¿verdad? Algo nuevo en esta NIC es la influencia significativa. Les vuelvo a repetir. ¿Qué es la influencia significativa? Es el poder de decisión, es el poder de intervención que tiene una empresa sobre la otra o sobre las demás. Y esta NIC te dice, será influencia significativa siempre y cuando rebase los 20% de poder o más. Entonces, uno puede tener el 40% de las acciones de una empresa. Una empresa puede tener el 40% de las acciones de la otra empresa. Ahí ya es una influencia significativa. Las normativas nacionales hablan de un 10%. Entonces, no confundamos eso. Las normativas nacionales te hablan de forma individual, acá te hablan de negocios en conjunto. Y después hablamos por el método de participación, ¿verdad? Que es un método, es nuevo también esto, es un